Buenas noches, profesor. En esta ocasión, mi compañero y yo vamos a exponer lo que es la ventilación pulmonar e intercambio y transporte gaseoso. Bueno, en cuanto a la introducción del sistema respiratorio, bueno, tenemos las funciones que son ventilación pulmonar, intercambio gaseoso, regulación del equilibrio del pH. En cuanto a la ventilación, tenemos lo que es la inspiración, expiración, el intercambio, la difusión de dióxido de carbono y la difusión de oxígeno. En la regulación del equilibrio del pH tenemos la interacción que hay con el sistema renal y la absorción y liberación de iones de hidrógeno. En enfermedades y trastornos del sistema respiratorio tenemos dos clasificaciones. La primera es enfermedades obstructivas y la segunda enfermedades restrictivas. En las obstructivas tenemos el asma, el EPOC y la bronquitis crónica. Y en las restrictivas tenemos la fibrosis pulmonar, el neumotórax y la sarcoidosis. En cuanto a su anatomía, tenemos que hay vías respiratorias superiores e inferiores. En las superiores se encuentra lo que es la nariz y cavidades nasales, la faringe y laringe. En las inferiores tenemos la tráquea, bronquios y bronquiolos, pulmones y alveolos. En el cuidado para el sistema respiratorio, tenemos que debemos tener buenas prácticas de higiene, como evitar fumar, mantenerse hidratado y evitar la exposición a contaminantes, y la práctica de ejercicios respiratorios, como la respiración profunda y la respiración controlada. En cuanto a lo que es el intercambio y transporte gaseoso en nuestro cuerpo, tenemos el control de la respiración, que en este caso existen dos mecanismos nerviosos. El primero es el voluntario, con neuronas en la corteza cerebral. El segundo vendría a ser el automático, con neuronas en la formación reticular del tronco encefálico. Y también tenemos en el control la actividad del centro respiratorio, pues este puede modificarse por estímulos químicos, como el cambios en el PO2 y concentración del hidrógeno. En el transporte de CO2 por la sangre, tenemos que esta es la reacción para formar bicarbonato y es mucho más rápida en el interior de los eritrocitos que en el plasma. Tenemos también que el CO2 se transporta en la sangre por tres maneras. La primera es en la solución cerca del 10%, como carbaminohemoglobina y como bicarbonato, que es la forma pues, principal de este transporte. También tenemos que hay una difusión de gases respiratorios, como el camino a recorrer entre el aire alveolar y la sangre. Este es muy corto y pues está formado por tres componentes, lo que vendría a ser el epitelio alveolar, la membrana basal y el endotelio del capilar. En cuanto, en cuanto a lo que es intercambio entre la sangre y los tejidos, pues esta es la difusión de gases también depende de lo que es la diferencia de presión parcial en lo que vienen a ser los tejidos de nuestro cuerpo. En el transporte de O2 por la sangre, tenemos la unión entre la hemoglobina y el oxígeno. Este es reversible, formando lo que es la ioxihemoglobina. Y también tenemos que esta, o sea, la hemoglobina, es la principal responsable del transporte de oxígeno, transportando más del 98% del oxígeno en la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Continuando, tenemos lo que es la difusión de gases. Eh, para que un determinado gas difunda por la membrana del alveolo capilar, debe pasar por una interfaz de gaseosa líquida. En esta difusión de gases es importante dos leyes que hay que tener en cuenta, la ley de Henry y la ley de Fick. La ley de Henry, ¿qué nos dice? Nos dice la cantidad de gas absorbido por un líquido en el cual se combinan químicamente es directamente proporcional a la presión parcial del gas a la que el líquido está expuesto y la seguridad del gas en el líquido. Y la ley de Fick nos dice que el volumen de un gas que se mueve a través de una membrana por unidad de tiempo es directamente proporcional al área de la barrera. La constante difusión y diferencia de presiones entre ambos lados, pero es inversamente proporcional al grosor de la barrera. Esa ley de Fick y la ley de Henry en la difusión de gases es importante para entender la difusión del O2 y del CO2, del oxígeno y del dióxido de carbono. En la difusión del O2 tenemos que el oxígeno pasa fácilmente por la membrana del alveolo capilar y se une rápidamente a lo que es la hemoglobina, saturándose. Luego continúa con que cuando se iguala la presión parcial del oxígeno alveolar y la capilar se detiene la difusión de este gas. Y por último, por lo que la difusión del oxígeno en reposo está limitada por perfusión. Eso nos dice la difusión del oxígeno. En lo que es la difusión del CO2, tenemos que el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno en la membrana alveolo capilar.
Ahí vemos el dióxido de carbono entrando por difusión. Eh, Aunque su gradiente de presión sea menor, el equilibrio se logra aproximadamente en el mismo tiempo. Y también tenemos por último que la difusión del oxígeno es más lenta que la de dióxido de carbono, debido a su menor solubilidad. Ya para terminar, tenemos nuestras conclusiones, es que la difusión de gases en la membrana alveolo capilar es un proceso fundamental para el intercambio gaseoso del sistema respiratorio. La difusión del oxígeno y el dióxido de carbono se produce de manera eficiente, siendo el gradiente de presión parcial el principal determinante de la tasa de difusión. En reposo, la difusión del oxígeno está limitada por la perfusión, mientras que la del dióxido de carbono es la más rápida y más eficiente. En las situaciones de estrés, pues un equilibrio de presiones puede alterarse, afectando la difusión de estos gases. La capacidad de difusión se mide mediante la técnica de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que refleja la capacidad de la membrana alveolo capilar para permitir pues este paso de gases. Esto sería todo. Muchas gracias, profesor.